Hola mis queridos estudiantes, espero que estén muy bien en sus casas y esta semana en lenguaje vamos a realizar un repaso sobre el género narrativo, lírico y dramático. Esto se lo vamos a realizar debido a que van a tener la evaluación global en un par de días más. Vamos a realizar este repaso mediante 3 videos. Uno acerca del género narrativo, otro del género lírico y por último el género dramático. Vamos a comenzar con el primer video sobre el género narrativo, que fue el primer género que vimos a comienzos del año. Veamos el video. Vamos a hablar de las características del género épico o narrativo. El género narrativo se compone de los siguientes elementos. Las acciones, que son aquellas cosas que realizan los personajes. Esto va a dar pie al surgimiento del argumento, es decir, a la historia que nos quieren contar y cómo nos las quieren contar. El narrador, que es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Dependiendo del punto de vista, tenemos 3 tipos. El narrador en primera persona, que es un narrador protagonista o personaje secundario que está dentro de la historia y que va a contar lo que él está viviendo. El narrador en segunda persona, que va a tener una especie de desdoblamiento hacia nosotros como lectores, como si nosotros participáramos de la historia. Y el narrador en tercera persona, que puede ser un narrador omnisciente, es decir, que lo conoce absolutamente todo, incluyendo los pensamientos de los personajes y lo que sucederá en la historia, o el narrador observador, que no conoce todos los detalles tan profundos de la narración. Los personajes, que son aquellos participantes en las acciones de la narración. Los podemos dividir en personajes principales, secundarios e incidentales. Los personajes principales son tanto los protagonistas como los antagonistas y son la parte más importante de toda la narración. Sin ellos no puede haber historia. Los personajes secundarios, que también son importantes pero no tanto, van a ayudar a los protagonistas y a los antagonistas a cumplir sus cometidos. Y los incidentales, que son personajes que aparecen una o 2 veces y que no van a ser tan importantes. El tiempo, que puede ser interno, es decir, lo que dura la historia o las acciones, y externo, que se refiere a la época en que se desarrolla esta historia. El espacio, que son los lugares donde se desarrolla la historia, puede ser interno, dentro de la historia, o externo, en donde se desarrolla la escritura de esta historia. La estructura, que puede ser externa, podemos tener capítulos, partes o secuencias, o interna, que va más en función de cómo nos van contando la historia, en qué orden. Por ejemplo, puede ser una historia lineal, que va de principio a fin, una historia con ruptura, ya sea con flashback, es decir, que estemos viajando del presente al pasado, del pasado al presente, y media res, que es a la mitad de la historia, y de ahí comienza para el futuro y para el pasado. Puede ser incluso en una estructura cíclica, es decir, que inicia tal como termina o termina tal como inicia. Y las formas del discurso. La mayor parte del discurso narrativo, obviamente, es la narración, pero también se ocupa la descripción para algunos elementos o el diálogo de los personajes. Vamos ahora a continuar con el segundo género, que es el género lírico, y este tenía que ver con la poesía. Veamos. Vamos a ver entonces el evento del género lírico. Los poemas sabemos que expresan belleza, ideas, emociones, sentimientos. ¿Y cómo están escritos los poemas? Los poemas están escritos con versos, que son cada línea que forma parte del poema, la estrofa, que es el conjunto de versos, y la rima, que es la repetición de los sonidos finales entre 2 o más versos. El poeta es el que crea la obra, en este caso la poesía. El hablante lírico es la voz ficticia creada por el poeta, es el que transmite sus sentimientos y emociones. También está el objeto lírico, que es el sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico. ¿Y recuerdas las figuras literarias? El poeta es quien escribe el poema, es un ser real. En cambio, el hablante lírico es un ser ficticio creado por el poeta. Tiene sentimientos.
Y algunas figuras literarias que vimos fue la comparación, hipérbole, personificación, metáfora. ¿Todo bien hasta ahí? Y algunos ejemplos pueden ser: Rodrigo es alto como Adolfo. Catarí se muere si no lee un libro. La cerámica del piso llora con los papeles que botan. Rocío exprime su cerebro día a día por ser profesional. Bueno, y por último, el género dramático, que tiene que ver con las obras dramáticas u obras teatrales. Las características del género dramático o teatral. Los elementos propios del texto teatral tienen que ver con su naturaleza de obra literaria escrita, y son los siguientes: las acotaciones o indicaciones que el autor ofrece al director o a los actores sobre la manera de representar la obra. Generalmente van entre paréntesis o con letra cursiva para no confundirlos con el texto de los personajes. Los diálogos y monólogos de los personajes, que representan una parte fundamental en la construcción de la trama. Hay que recordar que las obras teatrales carecen de una voz narrativa, por lo tanto los acontecimientos se van relacionando a partir de los textos de los propios personajes. Los apartes o pensamientos que un personaje dice en voz alta para que el público lo escuche, pero no el resto de los personajes. La obra teatral está dividida en actos, cuadros y escenas que son características tanto del texto como de la representación. Los actos son los periodos de tiempo más largos en los que se divide la obra. Normalmente están marcados por un oscuro, es decir, cuando se apagan las luces, por la caída del telón o un receso, y esto también está marcado en la obra escrita. En los inicios del teatro, las obras se dividían en 5 actos. En la actualidad, la mayoría de las obras se dividen en 3 y las más cortas tienen un solo acto. Dentro de cada acto podemos encontrar escenas y cuadros. Los actos están divididos en cuadros. Estos se pueden identificar por el cambio de la decoración o del lugar donde se desarrolla la escena. También lo vamos a encontrar dentro de la obra escrita. Dentro de un cuadro puede haber varias escenas. Estos son los diálogos y acciones que se desarrollan dentro de un cuadro y están determinadas por la entrada y salida de los personajes, que igual encontramos en la obra escrita. Bueno, mis queridos estudiantes, ese ha sido el repaso de esta semana de los géneros lírico, narrativo y dramático. Recuerden que de igual forma pueden revisar los videos que se fueron enviando semana tras semana y ahí puede quedar aún más claro el contenido visto. Les dejo como siempre y en cada video su ticket de salida para que comenten cómo se sintieron, qué fue lo que más les gustó de estos 3 géneros, cuál fue el que más dificultoso pudieron tener. Les deseo que tengan una excelente semana y ya saben, queda muy poquito, así que mucho ánimo. El último esfuerzo les pido. Que estén muy bien y cuídense mucho.